Tardes, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Saludos, Eduardo, que tiempo no lo veía. Gusto verte. Dios te bendiga. Y seguimos en la primera carta a los tesalonicenses, así que ya saben dónde tienen que ir. Capítulo 4. ¿Cierto que sí? Y estamos en los versículos finales del capítulo 4. Son 5 capítulos. Que hablan sobre, ¿se acuerdan? El rapto. Y es un tema que en la iglesia estaba causando dramas porque no sabían qué iba a pasar con los hermanos que ya habían muerto. ¿Por qué? Porque siempre hay enseñanzas que, sacando de contexto pasajes bíblicos, enseñan mal la Biblia y crean confusión aún en la iglesia. Y Pablo está aclarando entonces una verdad que es espectacular, que vamos a conversar hoy día. En su tercera parte vimos cómo, preguntamos dónde primero, o sea, cuándo primero, después cómo, y ahora vamos a ver para qué. ¿Sí? El futuro de la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué dice el Señor que está tratando acerca del futuro de la iglesia? Y puse ahí una foto de Jesús resucitado. Él resucitó, primicias es de toda resurrección, ¿sí o no? ¿Por qué primicias? Antes sí habían resucitado gente, po. Él resucitó a el hijo de la viuda de Naín, por ejemplo. Resucitó a Lázaro. No es porque sea el primero que haya resucitado, sino que es el primero que resucitó en vida eterna. Y eso hace toda la diferencia. Porque el hijo de la viuda de Naín, Lázaro y tantos otros más que murieron y fueron resucitados, volvieron a morir. Pero para nosotros tenemos la promesa de que vamos a ser resucitados para siempre. No importa cuándo muramos. Y Él es el primero, Él es la primicia. ¿Qué era la primicia en el Antiguo Testamento? Los primeros frutos. Que se hacía una ofrenda. ¿Por qué? No han leído la Biblia, chiquillos. Era una ofrenda que lo que hacía era, mira la cosecha que viene. Mostraba la cosecha que viene. Y Jesús es las primicias de nosotros. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Mira los que vienen conmigo. ¿No es grandioso? ¿No te estremece? Eso significa esa imagen de Jesús resucitado de la tumba. Bueno, entre muchas cosas más. Dije que íbamos a orar para comenzar, ¿no? ¿No? Ahora sí. Señor, abrimos tu palabra como cada día y en especial cada domingo porque queremos leerla juntos, queremos juntos escuchar tu voz, queremos que tú seas el que nos hable por medio de tu palabra escrita aquí en la Biblia, por medio de tu Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones para que los cambies, para que abras los ojos de nuestro entendimiento, para que nos hagas distintos de lo que llegamos hoy acá. Tú tienes el poder de hacerlo y rogamos en ese poder, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El futuro de la iglesia. Muchos se esfuerzan por ser el número uno. De hecho, tuvimos hace poquito unas Olimpiadas, no Olimpiadas, unos Panamericanos, y luchando por la medalla de oro y todo el tema. Pero sabemos en el mundo, además, que hay algunos, sobre todo deportistas, ¿no? Porque hay algunos que quieren escalar el cerro más alto o al revés, ¿no? Meterse en el agua lo más bajo, etcétera. Eh, Campeón de Fórmula 1, campeón de lo que sea, y a veces dedican su vida, o los padres los crían desde chicos para que sean eso, el número uno en el mundo. Y algunos lo logran de manera espectacular. Y van a pasar a la historia como los más grandes de todos. Pregunta, ¿qué lugar van a tener ellos en el cielo? ¡Wow! Si ahí no vale nada, ¿no? El número uno. Y el texto, en 1 Corintios, habla de eso. Dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que murieron, para que no os entristezcáis los unos, perdón, como los otros que no tienen esperanza. ¿Y qué está diciendo? Que hay una pena tremenda, desgarradora, en aquellos que murieron sin Cristo.
Y este versículo tiene la nota más triste habida y por haber, la nota que es tristemente, es espantosamente triste, por decirlo así. Que hay algunos que no tienen esperanza. No te sirve ser número uno, ni eso. Pero al mismo tiempo, tiene la mayor recompensa de todo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque esos sí tienen esperanza. Están esperando la resurrección en gloria. Tremenda esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Y Pablo le está diciendo esto a la iglesia porque la iglesia ya sabía de esto y lo enseñó en el capítulo 1, el mismo Pablo. La esperanza en el Señor es la vida en Él. O sea, muchas veces nosotros decimos, la esperanza que tenemos en Cristo es vida eterna. ¿Dónde? Ah, en el cielo. ¿Estás seguro? No, es en la tierra. No vamos a estar reinando en la tierra. No viene nuevo cielo y nueva tierra. Vamos a estar en la tierra, no vamos a estar en el cielo. En el cielo vamos a estar un tiempo con Él. Cuando sea el tribunal de Cristo y cuando sean las bodas del Cordero. Entonces, dice, tengo vida eterna, voy a estar en el cielo con el Señor. ¿Esa es tu vida eterna? ¿Para qué vas a tener vida eterna? Eso es lo que queremos responder hoy día, ¿no? El futuro de la iglesia. ¿Para qué? Para tener una vida en Él, con Él y en Él. Nosotros somos su cuerpo. No podemos estar separados de Cristo. Aunque hoy día, en lo físico, estamos separados de Él, en lo espiritual, ¿estamos separados de Él o no? A veces sí, ¿o no? Estamos en la lucha. Pero va a llegar ese día precioso, donde vamos a estar unidos para siempre con Él, en lo físico y en lo espiritual. Y va a ser tremendo. Y esa es nuestra esperanza. Por eso que decimos que nuestra esperanza es Cristo. No es el cielo, es Cristo. Porque es en Él donde vamos a estar, en Él donde vamos a vivir, en Él donde vamos a tener gozo pleno y eterno, en Él donde no vamos a tener jamás de nuevo pecado. Qué tremenda bendición, ¿no? Donde no habrá llanto. Nos gusta esa parte donde no habrá llanto, ni lágrimas, ni nada. Yo no voy a sufrir más. Y otra vez estamos pensando nosotros, no. Tú no vas a tener llanto porque vas a estar en Cristo, piensa en Él. Por eso no vas a tener llanto. Porque vas a tener gozo siempre, porque Él es nuestro gozo. Esa es la razón. No porque el Señor te cuide para que no te pase nada malo. Que lo va a hacer también. Pero se entiende cuál es la idea, ¿no? Entonces a veces tenemos mal hecho el enfoque. Por eso que nuestra esperanza es medible. No es infinita como debería ser. Porque nosotros la achicamos. Y es lo que está enseñando entonces Pablo en este texto. La esperanza en el Señor es la vida en Él, resurrección en Él. O sea, es más que volver a vivir. ¿Sí? No es que yo morí y ahora vivo, qué rico, resucité. Bueno, eso le pasó a Lázaro. Pero después se murió de nuevo. Es mucho más, no es una cosa física. Es morir para tener vida plena, total, en Él. Y esa expresión al final, en Él, es lo que cambia todo. Y es lo que en esta vida tenemos que aprender a apreciar. Por eso que decimos, lea la Biblia, estudie la Biblia, ore al Señor para que te muestre esas bondades que hay en Cristo. Y cuando aprendes las cosas que tiene Cristo, que Cristo te da hoy día, el gozo de Cristo y las cosas que vas a tener siempre en Él, entonces todo lo demás deja de tener importancia. Y tu vida va a estar más enfocada en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No para que te salve de los problemas, no para que te dé vida y no mueras nunca. No, es para tener una vida en Él. Es mucho más que eso. Que tienes que descubrir solo, por medio de las Escrituras, ayudado por el Espíritu Santo, pero como iglesia. Porque estamos todos juntos en eso y todos somos cuerpo del Señor. Ni uno más, ni uno menos. Samuel Pérez Millos, voy a leer un texto de él, de un libro que publicó ahora que se llama Cristología, de las doctrinas bíblicas, y habla acerca de la resurrección en este mismo sentido. Dice, el evento de la resurrección, me cuesta la resurrección, ahí está.
no puede considerarse como un simple salir nuevamente a la vida. ¿Sí? Aquí estoy vivo de nuevo, cosa que correspondería a la experiencia tangible de los hombres. Estaba muerto y ahora estoy vivo. Sino que se trata de un acceso a la vivencia propia de Dios. ¿Sabes cómo vive Dios? La resurrección te va a meter en esa vivencia de Dios, en el cómo vive Dios. Algo nos da de eso ahora, en lo cual nosotros luchamos con nuestra carne para tener eso más claro. Pero en ese tiempo va a ser total. O sea, nuestra vida ahora ya va a eso. Y si estamos viviendo nuestra vida ahora en otro sentido, estamos perdiendo miserablemente el tiempo. Es como que queremos ser número uno en cualquier cosa, menos en el Señor. ¿Dónde vas a estar en el cielo? Se trata de un acceso a la vivencia propia de Dios. No es un mero hombre que es retornado a la vida desde la muerte, sino el hombre perfecto cuya subsistencia desde la concepción está en la persona divina del Verbo encarnado, que eleva la humanidad propia de la criatura a la gloriosa dimensión de la deidad, no divinizando al hombre, sino posicionando una humanidad en la gloria por identificación plena con quién, por ser la segunda persona de la Trinidad Santísima, le corresponde ocupar el trono de Dios. Y la Escritura dice que junto con Él reinaremos. Y no es porque nosotros seamos choros o porque lo merezcamos, es porque Él es el Rey y nosotros vamos a estar en Él. Y tenemos que entender esas verdades. Eso significa nuestra resurrección. Es más que estaba muerto y hoy día estoy vivo. ¿Se dan cuenta? Hay un propósito de Dios tremendo ahí. Y está en las Escrituras. El problema es que no lo habíamos visto. Él es el yo soy. ¿Recuerdas Moisés cuando va a la zarza y le pregunta cuál es su nombre? Yo soy. ¿Y qué más les dice? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué le está diciendo con eso? Que Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Cómo sé eso yo? Yo no me hubiese dado cuenta leyendo las Escrituras hasta que el mismo Señor Jesucristo lo aclara. Él interpreta ese pasaje en Lucas capítulo 20. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Por eso dice que de Isaac es Dios de Isaac, es Dios de Jacob, es Dios de Moisés, que estaba 500 años después. Moisés estaba en esta tierra, los otros estaban con el Señor. Es Dios de todos, aquellos quienes creen en Él, hasta aquellos que han entregado su vida a Él. Es Dios. Yo soy presente, siempre. Ese es el Dios en el cual, o Cristo, en el cual nosotros vamos a estar siendo uno con Él, resucitados. Y esa es la confianza y estoy hablando de un pasaje del Antiguo Testamento para decirle, oye, los judíos del Antiguo Testamento también lo sabían. No sabían quién era la persona, sabían que era Dios, y la persona es Dios, pero no sabían que era Cristo. Nosotros sabemos eso. Pero David también dice en el Salmo 16, a Jehová he puesto delante de mí. Así empieza el versículo 8. Grabas esa frase, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Qué está diciendo con eso? Básicamente, David está declarando, en mí no hay otra vida que el Señor. ¿Sí? Haz tuyo este salmo. Al Señor pon delante de ti siempre, en todo. ¿Por qué? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y esos versículos nos gustan porque como que nos sirven para nuestra vida, ¿no? Oye, lo estoy pasando mal, pero Él está a mi diestra y no voy a ser conmovido. No. Está diciendo que porque yo lo puse a Él primero y sigo sus pasos, eso no me va a mover de nada. No importa lo que pase. Eso es lo que entendió David. Se alegró, por tanto, mi corazón, gozo, y se gozó mi alma, su carne y su alma. ¡Wow! ¿Estaba resucitado ahí David? No, estaba aquí igual que nosotros, en carne y hueso. Pero lo entendió. Mi carne también reposará confiadamente. Él supo de la resurrección. Esa que algunos dudan y que tenían algunos dilemas ahí en la iglesia de Tesalónica.
David lo supo 1000 años antes que lo de esta iglesia. Mi carne reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Promesa del Señor. Tremendo, ¿no? Y es el discurso que dio Pedro cuando comienza la iglesia, con ese texto. Y es el discurso que debe mover toda nuestra vida. ¿Cuál? Nuestra esperanza en Cristo, porque seremos resucitados en Cristo. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que vivir? A Cristo he puesto delante de mí, como dice el texto, porque todo lo demás viene de Él. Porque no soy otra cosa sin Él. Porque sin Él estoy muerto. Pero en Él estoy vivo para siempre, por Él. Y cuando yo vivo esas verdades todos los días, cada día, mi vida cambia, mis prioridades cambian. Todo se hace, todo lo de este mundo se hace vano. No es que yo no disfrute las cosas de este mundo. Las voy a disfrutar, pero en Él. O sea, mucho mejor. Lo que para mí es normal, ahora va a ser una bendición. Y voy a vivir agradecido al Señor. Lo que para mí es terrible, porque lo estoy pasando mal, porque estoy siendo afligido, porque alguien cercano a mí está muy mal, lo pongo en las manos del Señor, sabiendo que el Señor está haciendo algo ahí. No necesariamente lo que a mí me guste, con los ojos terrenales, sino que aquello en lo que Dios ha puesto y yo lo he puesto a Él delante de mí, confiando plenamente en Él, es lo que pase. Gozo en la vida, gozo en la muerte, gozo en el dolor. ¿Puedo vivir así o no en este mundo? David dijo que sí. Yo no estoy diciendo Cristo dijo que sí, porque puede decir, pero es que Él es Dios. Estoy diciendo, David dijo que sí. ¿Y él lo pasó mal o no? Peor que nosotros. Y si él lo hizo, porque Dios se lo dio, tú puedes hacerlo, porque Dios te lo dio. ¿Crees en Cristo? Ahí respondemos el para qué, ¿o no? Porque Él dijo, yo soy, desde el principio. ¿Tienes vida en Cristo? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, esta vida en Cristo no es... Yo puedo decir, yo tengo vida en Cristo porque yo vengo a la iglesia, leo la Biblia, aprendo cosas del Señor, puedo saber, incluso puedo discipular, ¿sí? Oro. Pongo mis pies delante del Señor y oro a Él. No, no es por eso que tu vida está en Cristo. Tú haces eso porque tu vida está en Cristo, que es distinto. Esa es la consecuencia de tener una vida en Cristo. O sea, si no haces eso como mínimo, no eres creyente. Piensa 20 veces antes de decidir no venir a la iglesia. Solo ese hecho. Si tú no vienes a la iglesia, y yo no lo estoy diciendo porque, oye, al pastor le gusta que vengan todas las iglesias, que sí, me gusta, pero no lo estoy diciendo por eso. Estoy diciendo por tu corazón. Si tú decides no venir a la iglesia, le estás diciendo al Señor, no quiero escuchar tu voz. No quiero reunirme con aquellos por los cuales Cristo murió también, así como lo hizo por mí. ¿Dónde puse a Cristo delante de mí? En ninguna parte. Me puse a mí delante de mí y decidí no venir. Es que, y tenemos un montón de excusas que ponemos delante de nosotros. Puse mi excusa delante de mí. ¿Te das cuenta, no? Que la obra del Señor no es que tú seas salvo. La obra del Señor es que tú seas de Él y vivas en Él, ahora y eternamente. Esa es la resurrección. La carta comienza en el capítulo 1, obvio, pero diciendo en el versículo 3, algo que está pasando en la iglesia por causa de Cristo. La iglesia dijo, a Cristo he puesto delante de mí. Lo dijo la iglesia de Tesalonicenses, de modo que la iglesia fue ejemplo para otras. Lo dice el capítulo 1, ¿recuerda? Y en el versículo 3 dice, porque Pablo está hablando por ellos, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de la obra que ustedes están haciendo porque dijeron, a Cristo he puesto delante de mí.
del trabajo de vuestro amor, porque pusieron a Cristo delante de mí, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otra, si Cristo está delante de mí. ¿Se dan cuenta cómo cambió esa iglesia? Para ser gloriosa y para ser ejemplo de otras en medio de tribulación. No lo estaban pasando bien, pero llegaron a ser ejemplo. Había una iglesia más en Cristo que la de Tesalónica en ese tiempo, y por lo que leemos en la carta parece que no. Y bueno, traslademos unos cuantos años hasta ahora y digamos, ¿hay alguna iglesia más en Cristo que esta iglesia, que ustedes? Y la respuesta es, ¿qué va a decir el resto de la iglesia? Tenemos tarea, ¿no? No porque lo que digan otras iglesias, es porque lo que nosotros queremos que Cristo sepa de nosotros, que lo pusimos a Él primero, de verdad. Y dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Porque da lo mismo la tribulación. No hay mayor gozo que tener al Señor en el Espíritu Santo. Versículo 9, porque ellos mismos, las otras iglesias, cuentan de de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo se convirtieron? ¿Cómo Cristo en ustedes hizo de lo que eran lo que ahora no son? Sino que ahora son en Cristo. Antes estaban sin Cristo, ahora son en Cristo. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, las primicias, recuerda, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y damos gracias, gracias Señor, porque nos libras de la ira venidera. Es más que eso. Eso es un detalle. Que es tremendo detalle por lo demás, ¿no? No ser condenado. Sino que de vivir una vida esperando acá, haciendo las cosas acá, como lo que vamos a vivir en el cielo. Porque ya hoy, si crees, estás en Cristo. No es que tú resucites y después vas a estar en Cristo. No, ya lo estás. Entonces, por definición, no podría ser distinto hoy de lo que vas a hacer en el cielo. Lo único que nos molesta hoy es nuestro pecado. Y tenemos que aprender a lidiar con esa realidad. La esperanza en Cristo, entonces, que lo que nombra esta serie en Tesalonicense, es Cristo. Es Él. Y el objeto de su obra es la iglesia. Somos nosotros. Algunos creen que la iglesia son los que se reúnen los domingos. Tristemente a veces la iglesia piensa que no, la iglesia es cuando nos juntamos el domingo. ¿Y el resto de los días que somos? ¿No hay iglesia? ¿O sí? Seguimos siendo iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un creyente que fue bautizado por el Espíritu Santo para ser incorporado en el cuerpo de Cristo para siempre. Y si es para siempre, no es solo los domingos. Por lo tanto, nuestra vida no debe ser solo los domingos. Y se lo he dicho varias veces. ¿Cuánto nos comunicamos entre nosotros durante la semana? O los más amigos nomás. Los más amigos están en Cristo. Los otros hermanos que están en Cristo no. ¿Sí? Es como que el cuerpo, haciendo la relación, ¿o no? El cuerpo humano se pusiera de acuerdo el brazo con el pie, pero el izquierdo y el derecho y el otro no se mueven. Trata de caminar. Ni siquiera para atrás. No se puede. Somos iglesia todo el tiempo. El mundo, cuando piensa en la iglesia cristiana, piensa en unos grupos que se juntan los domingos. Porque ellos no entienden. Pero que la iglesia piense lo mismo, da vergüenza. Y si menos vienen los domingos, mejor me quedo callado. Pero Dios sabe. Cristo tiene el poder y la autoridad para crear, ¿sí o no? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Él creó todo, de la nada, solamente dijo. Tiene ese poder. Y el domingo pasado hablamos del poder, ¿o no? De su voz. Y la autoridad para crear tiene la voz, el poder
y la autoridad para salvar. ¿No crees en Cristo? Él te salva, Él te está esperando, Él te está diciendo, ven a mí, sé salvo, pídeme perdón por tus pecados, arrepiéntate, porque tengo lugar para ti. Él lo está diciendo, no como yo, lo está diciendo con poder, en el Espíritu Santo. Y lo dice en su palabra. Tiene poder para resucitar, y vimos ejemplos, ¿no? A Lázaro, ven fuera, y lo resucitó. Y todo el mundo lo vio. Pero tiene poder para resucitarte a ti también, en cuerpo y alma, eternamente y para siempre. Ese es el para qué. Él dijo, yo soy, otra vez, yo soy, el nombre. Yo soy el buen pastor. Lo dijo ya en Juan 10. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. ¿Te conoce Cristo a ti? Es una buena pregunta, ¿no? Señor, Señor. ¿Por qué me dicen Señor si yo no los conozco? ¿Recuerdas ese pasaje? Pregunta, ¿el Señor te conoce a ti? ¿Eres su oveja? Eso dice el yo soy, el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. No es llegar y decir yo lo conozco, si es que Él no me conoce. Tengo que rendirme a Él y rogar que me conozca. Y después dice, y pongo mi vida por ellas. Él murió por ti, murió por mí. Y más adelante va a decir, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y para volverla a tomar. ¿Te das cuenta del poder del Señor? Y esto lo declara Dios. Él decide morir, pero Él también por sí mismo vive, porque Dios no muere. Él decide hacer un acto de separación del Padre por causa de nuestro pecado, para recibir toda la ira de Dios sobre sus espaldas, por causa de nuestro pecado, para tener un instante de no comunión en la Trinidad, por causa de nuestro pecado, para poder triunfar sobre ese pecado, pagar el precio de ese pecado y triunfar sobre la muerte, porque es Dios y es tremendo. Y eso es lo que nos llama a creer y vivir según esa fe y según esa esperanza. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esa es la salvación del Señor. Resurrección. Él mismo dijo, yo soy, otra vez, la resurrección y la vida. ¿O no? Juan capítulo 11, en la muerte de Lázaro. Yo soy, ese es mi nombre. Eso dijo él. La resurrección y la vida. Y la vida eterna, la vida en Él. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Tienes miedo de morir? ¿Tienes terror de morir un día? Es porque no crees en Él. ¿Crees en Él? Da lo mismo la muerte. De hecho, la muerte, ¿sabes qué es para nosotros o no? Se puede definir de muchas maneras, pero esta es una definición muy linda. La muerte, por decirlo, para mí es no tener que pecar nunca más. ¡Wow! Gracias, Señor, por eso. Yo no quiero pecar. Que me parta un rayo. ¿O no? Porque voy a estar para siempre con Él. No deberíamos tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo lo dijo antes que nosotros. Eso es. Porque vino a este mundo escogido. Él fue escogido dentro de la Trinidad. No sé cómo habrá funcionado esa reunión. Estaba la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y decidieron, mira, vamos a crear, pero como van a haber pecadores, uno de nosotros tiene que ir a salvar. El Hijo. Y estoy haciendo un resumen bien bastante burdo de cómo haber sido esa reunión. Pero bueno, Él fue escogido por Dios. Él siendo Dios fue escogido por Dios. Suena como raro, pero eso es. Para venir por ti y por mí. Él fue ungido
Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. No, no lo dijo, mira qué lindo es mi hijo. No, lo dijo porque Él va a morir por ti. Por eso lo dijo. Es parte de eso. Él fue empoderado por el Espíritu Santo, siendo Dios, pero también como hombre. Y bueno, vemos que pudo hacer una serie de milagros, pero el poder más grande no era ese. El poder era morir, resucitar y dar vida eterna. De ese poder está hablando. Y fue calificado y fue enviado en una misión divina. Y lo dice Pedro en su primera carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es esa resurrección la que te da vida, ahora acá. No, no es que estés respirando. No, vida porque estás respirando en Cristo. Esa vida estoy hablando yo. Y que esa vida no termina nunca, porque aunque mueras, vamos a seguir viviendo con Él para siempre. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo que nos hizo renacer. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora estamos vivos en Cristo, renacidos. Por causa de su resurrección. Y nos preguntamos cómo hacer ese tiempo futuro y a veces, mira, hay un versículo que dice en 1 Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para para ser llamados hijos de Dios, y lo somos. ¡Wow! ¡Cuánto amor! Y después dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él. Y nos preguntamos, ¿y cómo va a ser eso? ¿Vamos a tener el pelo largo y barba? ¿Vamos a tener 33 años? Oye, y muchas personas, muchos creyentes se preguntan eso y tratan de buscar en la Biblia, perdiendo el tiempo, acerca de eso. Y yo te pregunto, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es? Perfecto. Lleno de amor. ¿Cuánto ama a Cristo? Es impresionante. ¿Cuánta gracia da a Cristo? ¿Cuán fiel es Cristo? ¿Cuán tierno es Cristo? ¿Cuán bondadoso es Cristo? Dice, seremos semejantes a Él. ¿Te das cuenta de lo que está hablando, no? Ah, de eso está hablando. Sí, porque nos pone en Él, uno con Él, como Él. Entonces, otra vez entendemos que la resurrección no es que nos morimos y ahora vivimos, no. Es que ahora vamos a estar exactamente como Él, sin ser nosotros Dios, sin merecer absolutamente nada. Él nos hizo como Él. ¡Wow! Bueno, lo va a hacer en la resurrección nuestra. Y lo dice la Escritura. Dios, en su majestad, o si quieres, Dios en su gloria, porque Él hace todo para su gloria, o si quieres, no hace nada que no sea para su gloria. Dios en todo su poder, Dios en su completa santidad, en su justicia, determinó lo imposible para quien no lo merece. ¿Entiendes eso? Yo no. ¿Cómo un Dios así determinó hacer un plan que es imposible, más encima para alguien como yo que no lo merecía? O como tú. ¿Por qué hizo eso? ¿Tiene la respuesta, no? A mí se me ocurre una. Para su gloria. Porque Él se glorifica en tomar un pecador. Ahí tienen una foto de una construcción que no se ve lo que va a hacer, pero que era polvo, fierro, palo. Y va a hacer una tremenda obra para manifestar en esa obra su gloria. Algo que no era, mira lo que es. Esa es mi breve respuesta y tampoco lo alcanzo a entender bien. De por qué Dios decidió hacer algo imposible con quien no lo merece. Y no sé si piensas eso y si lo piensas, no sé cómo te deja. De rodillas quizá. Bueno, ahora cuando lo escuchas.
pero durante la semana. Si eso no transforma tu vida, entonces ¿qué? Y encima de eso, para agregarle, Él en Cristo cumplió total y perfectamente un plan que era imposible. No falló un ápice. Y más encima, para agregarle, lo anunció de antes. O sea, se obligó a sí mismo a hacerlo. ¿Por quién no lo merece? ¿Cómo entiendo eso? O es el cómo entiendo eso. En realidad esa pregunta es, ¿sabes lo que está escondiendo? Una lucha para decir yo no merezco eso, pero en realidad como que siento que lo merezco. Porque yo me creo algo más. No, yo no soy nada. Y si soy algo, soy basura. El Señor no tenía por qué haberse fijado en mí. Tengo que reconocer eso para poder entender en algo. Entonces, ¿cuál es ese plan imposible que el Señor hizo para alguien como yo? Como dijo Pablo, el peor de los pecadores, el primero de ellos. Y la palabra de Dios es de Dios, por lo tanto tiene la autoridad de Dios. Él lo dijo y Él lo cumplió. Y, y al seguir este plan de ir a la cruz, morir en la cruz y resucitar en gloria y hacer cumplir después todas esas promesas en las cuales nos va a resucitar juntamente a todos con Él, está mostrando también todo su poder nuevamente y su fidelidad. Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Y termina diciendo en el versículo 18, por tanto, alentados otros unos a los otros con estas palabras. Mira lo que Dios está haciendo. Mira todo el poder, toda la fidelidad de Cristo en hacer lo que está haciendo contigo, aunque tú no lo merezcas. Y nos está enseñando a nosotros hoy el mismo texto, de esa manera. Él se sujetó a sí mismo a su palabra. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí, no? ¿Tú le has dado alguna vez tu palabra a alguien? Y después te dice, oh, no debe haberle dicho a ese hermano, voy a tener que cumplir. No, yo voy a ir a tu cumpleaños. Y después digo, ah, me da lata. ¿No ha pasado algo así, no? Te estoy hablando cosas nimias. Bueno, el Señor se comprometió y se sometió a su propia palabra de salvar al que no merecía nada, a ti y a mí. Y se sometió a esa palabra. Él. No por causa mía ni por causa tuya. Por causa de su gloria. Eso lo glorifica aún más. No a nosotros, Señor, sino a tu gloria, dijo el salmista ahí en el Salmo 115. Y eso se ve cuando Él decide someterse a tu palabra para resucitarnos a nosotros, traer a su iglesia pura y sin mancha delante de Él con gran gozo. Su gloria. En Isaías dice, yo soy Jehová y a ninguno daré mi gloria. Él no la comparte con nadie. Pero quiso hacerlo con nosotros. No lo entiendo. No es, no es que en un sentido Él nos hizo ciudadanos del cielo, ¿cierto? Aparece ahí en Filipenses capítulo 3. Pero no es que nosotros digamos, ah, ahora soy ciudadano del cielo y nos creamos con todos los derechos de ser ciudadanos del cielo. ¿Sí? Sacamos el pasaporte, nada, tengo derecho a esto, tengo derecho a esto otro. No, somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos la obligación de mostrar al cielo a los que no lo conocen. Nosotros no tenemos derechos, tenemos responsabilidades. En eso nos transformó Cristo. Cuidado con tomar la obra de Cristo en nosotros de una forma que no es. Como que si el Señor me debiera todas esas cosas que Él me dio. No, Él no me debe nada salvo la destrucción, la condenación. Porque eso merezco. Todo lo demás no lo merezco, pero Él me lo dio. Y eso hace que transforme mi vida para que yo quiera vivir por las cosas de Él. Porque ninguna de esas es mía, ¿o sí? Son todas de Él. Hay una historia que ilustra esta autoridad del Señor sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas una vez que nos llama a Cristo? Y lo que está haciendo también en la iglesia de Tesalónica.
y en toda la iglesia en general. Están en Mateo 8, no lo busquen. Es una historia de un centurión que el siervo se estaba muriendo. Aparece también en Lucas, ahí dice, el siervo se estaba muriendo. Y el centurión va y pide hablar con el Señor. Y cuando habla con el Señor dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Te suena la historia, cierto? Yo he escuchado en muchas otras iglesias que no son cristianas que dicen y lo recitan, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, a mí. No, el texto no dice eso. Están usándolo mal. Habla de un centurión que estaba afligido por un siervo y que le dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Está pidiendo por otro. Ahora, si el centurión lo dice, ¿Cristo tiene que hacerlo? No. ¿Y el centurión sabía eso? Sí, pero sabía algo más. Mira lo que dice el texto. Porque yo, y aquí es donde él declara su fe, porque yo soy hombre bajo autoridad. Sí, él tenía un general encima de él. Pero también esto. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo este, ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y hace. Él tenía siervos que hacían exactamente lo que él le decía que tenían que hacer. Y en alguna manera, no sé cómo, el centurión ve en el Señor esa misma autoridad. Que el Señor puede decirle a esta enfermedad sale o a ese muerto vive. Así como él le dice a un siervo ven y viene, Jesús le dice a la enfermedad sal y sale. En el fondo dijo, Señor, yo sé quién eres tú y tengo esa fe. Si quieres hacerlo, hazlo. No es un mandato. Y el Señor al ver esa fe, sana al siervo. Es tremenda historia y está ilustrando lo mismo que está pasando con nosotros. Ver en el Señor la autoridad del Señor que puede dirigir absolutamente todo su poder. ¿Cuánto es el poder de Dios? Todo su poder hacia una enfermedad. Wow. No es como decir, Señor, sí, ayúdame a sacar buena nota y mientras sanas a este otro, como que reparte las cosas. No, no, no. Dirige todo su poder para cumplir sus propósitos en su autoridad. No es cualquier Señor, es el Señor. A ese trono estamos entrando en oración. Y ese mismo poder que ordena la salida de una enfermedad o la vuelta a la vida de alguien que haya muerto, como Lázaro, es el que te salva. Es el que rompe la cadena que tienes, que te lleva a la condenación, te libera de la esclavitud del pecado y te lleva a su justicia, por su poder, por su autoridad, si crees en él. ¿Crees? Dice Romanos 10, que habla de esta salvación y de la resurrección. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que resucitó, serás salvo. Porque con boca, por el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él tiene el poder de hacerlo. Gracias, Señor. Ahora, no pienses, este paralelo de que hay con la historia del centurión, tiene un sentido, no sé si fijaron. ¿Cómo está el siervo enfermo? No me digan enfermo. ¿Cuál era la vida del siervo enfermo? Era un siervo. ¿Y qué tenía que hacer? Lo que su señor le hacía, ¿o no? Autoridad. Y nosotros tenemos un señor que es súper poderoso y que tiene súper autoridad. Por lo tanto, estamos en la misma condición de ese siervo, ¿no? Que si el centurión a ese siervo le decía, ven, ¿qué decía el siervo? Venía. Haz esto y lo hacía. Nosotros estamos en la misma condición con el Señor. Que si el Señor dice,
quiero que vayas, tú tienes que decir, heme aquí, envíame a mí. O antes que el Señor te diga algo, tú dices, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque eso es Él. Esa es nuestra vida. Es lo que está mostrando también esta ilustración del centurión. Ahora, no pienses solamente que en la bendita esperanza futura de que vamos a estar en un mundo donde ya no haya odio, no hayan guerras, que haya paz, ¿sí? Como todo el mundo dice, lo único que quiero es que haya paz en el mundo. ¿Quién dice eso? El mundo pecador que busca no tener paz en el mundo. Se engaña a sí mismo. Frases bonitas para hacer lo feo, básicamente. No, esa no es nuestra esperanza. Ahora, vamos a ir a una nueva tierra donde no va a haber pecado y va a haber paz, la paz de Dios. Pero nuestra esperanza no es esa, nuestra esperanza es Cristo, el Señor de paz. No confundamos lo que el Señor da con lo que es el Señor. Nuestra esperanza sigue siendo y va a ser siempre el Señor que tiene toda autoridad. Y esa misma autoridad del Señor, tienes que preguntarte lo siguiente, ¿puede abrir mi entendimiento para entender lo que Él enseña en su palabra? ¿Puede hacerlo o no? Entonces, ¿qué me limita a entender lo que Él dice en su palabra? Y la respuesta entonces, bueno, no es el Señor. Entonces está entre el Señor y la Biblia. ¿Sí? Ahí está el problema. Ese Señor que tiene poder y autoridad puede restaurarnos de pecados, porque pecamos, ¿cierto? ¿Puede restaurarnos y volvernos a la reconciliación? ¿Y por qué no lo estamos haciendo? ¿O sí lo estamos haciendo? Piensa en tu vida de esa manera. ¿Puede abrir mis ojos para ver sus maravillas? ¿Para pensar estas cosas de Él? Que yo sin merecer nada, Él me lo da todo. ¿Puede abrir mis ojos para maravillarme de eso? Y hacer declaraciones de vida, decir, Señor, yo quiero vivir solo para ti. ¿Puede hacernos obedientes? Sí, pero voy a hacer estas cosas, pero no todavía, porque como todavía estoy creciendo en el Señor y lo uso como, aunque es una realidad, lo uso como una excusa para dejar las cosas que yo no quiero aparte. ¿Estoy haciendo eso, no? ¿O estoy realmente, Señora, de mí lo que tú quieras? Porque yo ya no soy de mí, yo soy completamente tuyo. Y a ti te he puesto por delante. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena. Esa es la obra que está haciendo el Señor en ti. Te está haciendo apto para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, no otra, su voluntad, no la tuya, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él por Jesucristo. ¿Quién? El Dios que resucitó de los muertos a Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Qué está hablando en la resurrección? En esa resurrección tiene el poder de darte todo lo que tú necesitas para hacer todo lo que Él quiere. No lo que tú quieres. Por lo tanto, tienes que orar para pedirle al Señor que te maravilles tanto de Él que todo lo que tú quieras justo sea todo lo que Él quiere. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice un salmo, ¿no? ¿Cómo te vas a deleitar a sí mismo en el Señor? Por el Señor. Ponlo a Él por delante. Que si Él dice, vayan, vayamos felices, ¿sí o no? O hagan esto con gozo, vamos a glorificarlo. Lo que sea. Roguemos y esforcémonos para eso. Que tu vida sea en verdad su gloria, aunque muchas veces no se ve aún. Declara tu vida. Yo he puesto a Cristo por delante, porque Él es mi gloria y mi vida es para su gloria, no para otra cosa. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tus hechos que muestras también en tu palabra, por esa resurrección tan grandiosa, tan poderosa, por cómo tú cumpliste un plan con toda fidelidad sometiéndote a tu propia palabra, como tú anticipaste toda esa palabra para darnos esperanza, pero además la cumpliste de principio
afín, y cómo hoy día sigues cumpliendo con tu iglesia, hablando por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de las oraciones de los santos, por medio también de nuestros errores, que cuando perdonas nuestros pecados nos restauras para entender más verdades, por medio de textos como los de David en ese salmo que dice, al Señor he puesto por delante de mí. Ayúdanos a entender estas verdades no para saberlas, que es muy bueno, no para enseñarlas, que es mucho mejor, sino para vivirlas de verdad, sobre todo cuando más nos cuesta. Señor, dependemos de ti en estas cosas y no queremos depender de nada más que de ti. Aleja cualquier atisbo que haya en nuestro corazón de buscar una salida a lo que es bueno, a lo que es tuyo. Pero sí permite que en nuestro corazón haya salida a lo que no conviene. Ayúdanos a vivir una vida en Cristo de verdad. En el nombre de Jesús. Amén.